Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bendiciones para todos. Hoy les traigo nuevamente un mensaje de parte de Dios, palabra de Dios. Este mensaje lo he titulado El poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un poco cómo ese poder, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos puede transformar, cómo la palabra de Dios nos llega, cómo la palabra de Dios nos transforma, cómo la palabra de Dios nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando es palabra de Dios, eso es lo que sucede. Hace el trabajo. Ya lo vamos a leer. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo acabamos de leer, mis hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y todo nuestro ser, todo lo que nuestro cuerpo carnal y nuestro ser espiritual, nuestra alma. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, ella no simplemente llega, sino que nos golpea, nos llena, nos nutre, cuando realmente es palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos nutre, nos llena, nos golpea, pero de una manera espiritual. O sea, la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas nos transforma. No podemos decir que leemos la Escritura todos los días y seguimos siendo la misma persona. No podemos decir que hemos escuchado la palabra de Dios y seguimos siendo la misma persona. Eso no puede ser. Porque cuando la verdadera palabra de Dios llega a nosotros, nos transforma. Y nos transforma para mejor porque es la palabra de Dios la que nos golpea, la que nos llena, la que nos penetra, la que se mete en nuestro ser. Pero cuando verdaderamente es palabra de Dios. Porque como dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos vienen en nombre del Señor. Cuando una persona llega y te dice, yo he visto mucho esto, cuando una persona llega y te dice, tengo una palabra de Dios para ti, y te dice algo y tú quedas indiferente y puedes asegurar, mis hermanos, que eso no era palabra de Dios. Y cuando me estoy refiriendo a esto, me refiero a alguien que tiene el don de profecía o alguien que dice tener el don de profecía y llega a traerte una palabra. Por ejemplo, si, si te llegan y te dicen, no, porque así me dijo el Señor, te voy a dar una casa y un carro, por supuesto que te vas a exaltar, por supuesto que te vas a alegrar. Imagínate que alguien te diga que Dios te va a regalar una casa y un carro, hasta yo me alegraría y daría saltos de alegría, ¿verdad? Pero eso sucede por nuestras emociones naturales, nuestras emociones humanas. A cualquiera le gustaría que le dijeran eso. Pero cuando realmente trae un mensaje de parte de Dios, esa palabra te va a llenar. Tú vas a sentir dentro de ti que realmente es palabra de Dios. Así como cuando leemos las escrituras y leemos algo que nos gusta, algo que nos llama la atención, algo que nos atrapa, porque esa es la palabra de Dios, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leer otro versículo, ¿verdad? En 2 de Timoteo, en los versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para eso, para enseñar, para redarguir, para instruir, para exhortar, para hacer un llamado de atención, para mostrarnos el camino, para enseñarnos cuál es el verdadero camino de Dios. Para eso nos sirve la palabra de Dios también. En este momento estoy hablando de las escrituras. Por ejemplo, Pablo nos dejó una serie de cartas donde, ¿qué hace Pablo en esas cartas? Pablo lo que hace es dejarnos un manual de vida. Hay una serie de exhortaciones de Pablo en cada una de sus cartas que lo que hace es enseñarnos en cada aspecto de nuestras vidas cómo tenemos que caminar, cómo es una vida agradable a Dios,
¿Cuáles son las características que yo como persona tengo que tener, ¿verdad? Para agradar a Dios. ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo me tengo que expresar? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo tiene que ser mi conducta ante los demás para ver si verdaderamente estoy con Dios o no estoy con Dios? Entonces la palabra de Dios es útil para eso, es útil para enseñarnos a cómo tenemos que caminar, cómo a Dios le agrada, cómo Dios quiere que seamos, cómo Dios quiere que nos comportemos en este mundo. Entonces, útil para enseñar, para redarguir, porque Pablo también nos deja unas exhortaciones de cosas que a Dios no le agradan, cosas que Dios no quiere de nosotros. Entonces, útil para enseñar, para redarguir y para instruir al hombre. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez que nosotros dejamos que la palabra de Dios nos llene, que la palabra de Dios nos instruya, que la palabra de Dios nos transforme, entonces nosotros vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos de la presencia de Dios, vamos a estar llenos de su Espíritu Santo. La Biblia me enseña que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la única manera que yo llene este cuerpo con el Espíritu Santo de Dios? Con su palabra. El otro día lo hablábamos. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la única manera de alimentar nuestro espíritu. Es con la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el poder de la palabra de Dios es extraordinario. Primero, penetra hasta el alma y el espíritu. Segundo, nos instruye y nos transforma. Ya hemos visto estas características de la palabra de Dios, pero vamos a ver una que nos las dice, ¿verdad? En el libro de Isaías, en el capítulo 55, Dios dijo estas palabras a través del profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Lo que hablábamos hace un momento. Si una persona que tiene el don de profecía llega y te dice que trae palabra de Dios para ti, para tu vida, esa no va a volver a Dios vacía si verdaderamente es palabra de Dios. Y lo vas a sentir dentro de ti. ¿Por qué? Porque te va a penetrar hasta lo más profundo. Vas a sentir que verdaderamente es palabra de Dios. Pero no me estoy refiriendo a emociones, lo que hablábamos también, sobre si Dios te dice que te va a dar un carro. Por supuesto que te vas a emocionar, pero yo estoy hablando del sentido espiritual, de sentir dentro de tu espíritu que verdaderamente lo que te están diciendo es palabra de Dios. Y si es así, todo lo que te diga aquella persona se va a cumplir, porque lo acabamos de leer. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Cuando Dios envía una palabra a tu vida, va a hacer lo que va a hacer. Va a hacer lo que Dios quiere que esa palabra haga en tu vida. Pero todo esto que estamos estudiando, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos leyendo, es importante que entendamos que tiene que haber, tiene que haber de mi parte también un aporte. Y tiene que ser un aporte espiritual, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra de Dios igual va a ser más cortante que dos filos, no tiene nada que ver con mis emociones, no tiene que ver con mi disposición. Lo que le quiero decir es el sentido espiritual que yo tengo que tener esta cosa, el discernimiento de espíritu que yo tengo que tener para estas cosas. Es por eso que es importante que nosotros busquemos la presencia de Dios. Es por eso que es importante que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios para entender todas estas cosas. La palabra de Dios va a seguir siendo la misma. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es la misma de hace 2000 años, es la misma del principio y va a ser la misma hasta el final. La palabra de Dios siempre va a ser igual. En Dios no hay variaciones, en Dios no hay duda, en Dios no hay doble sentido, en Dios no hay nada de eso. Dios es justo. Todos los días Dios aplica la justicia. Entonces, lo acabamos de decir, así como la lluvia cae para que la naturaleza se nutra, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a nuestra vida para nutrir. No solamente nos va a transformar, no solamente nos va a penetrar hasta lo más profundo del ser, nos va a transformar,
sino que va a hacer lo que Dios le envió que hiciera en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener discernimiento de espíritu, mi hermano, para que podamos entender cuándo es palabra de Dios y cuándo no es palabra de Dios. La palabra de Dios que tenemos a la mano siempre va a ser la Biblia. Yo antes, y he visto hermanos también que hacen eso, que no, voy para que el pastor tal a buscar una palabra. ¿Quieres palabra? Busca en la Biblia. Voy para que el hermano tal a ver si me da una palabra. Si que la palabra la tienes en la mano. La palabra de Dios es la Biblia. ¿Quieres palabra? Utiliza la Biblia. Si Dios tiene algo que decirte a ti, Él va a enviar a alguien que te lo diga. O Él mismo te lo va a decir a ti. Entonces es por eso que tenemos que tener discernimiento de espíritu, estar llenos de la presencia de Dios, estar llenos de su palabra. En el Salmo 119, en el verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que nos alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 5. La palabra de Dios nos va a iluminar el camino. Nos va a penetrar hasta el alma. Nos va a transformar. Va a ser el trabajo para el que Dios le envió y va a alumbrar nuestro camino. Fíjense las características que hemos leído hasta ahora. Lo hemos hecho así bastante rápido. Y si escudriñamos las escrituras, mis hermanos, vamos a hallar muchas y muchas más características de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. En el Salmo 33, 6 dice así: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Se han leído el libro de Génesis cuando Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y vuelvo y les repito, mis hermanos, si escudriñamos las escrituras, si escudriñamos la Biblia completa, vamos a encontrar todas las características poderosas que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios, mis hermanos. Va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos va a instruir, nos va a transformar, nos va a enseñar, nos va a exhortar. Va a ser el trabajo para el que Dios la envió. Va a iluminar mi camino. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a leer las escrituras, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a instruirnos en la palabra de Dios para que podamos tener discernimiento de espíritu, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque vivimos tiempos peligrosos, hermano. Vivimos los últimos tiempos y son tiempos peligrosos, dice la Biblia. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que tener en nuestras manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis hermanos. Es la única arma que nosotros tenemos en contra del enemigo, la palabra de Dios. Ya yo lo había dicho en otras prédicas anteriores, mis hermanos. Vamos a llenarnos de la presencia de Dios, de su palabra. Vamos a leer las escrituras, hermanos. Vamos a conocer cuál es el poder de nosotros tener conocimiento sobre la palabra de Dios, cuál es el poder que tenemos en nuestras manos. Y cuando alguien llegue a ti con palabra de Dios, recuerda esto, mis hermanos. Esa palabra tiene que penetrarte hasta lo más profundo. Tienes que sentir que es verdaderamente Dios el que te está hablando, porque así es la palabra de Dios. Esas palabras de prosperidad, esas palabras de Dios regalándote cosas. No digo que no sea así, no digo que no puede suceder, por supuesto que sí. Pero tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Cuando verdaderamente es palabra de Dios, lo vamos a sentir. Pero lo vamos a sentir de la manera en que Dios quiere que la sintamos. No a nuestras emociones naturales, no a nuestras emociones como hombre, como mujer, sino a la manera de Dios. Esa palabra tiene que llenarnos, tiene que transformarnos, tiene que mostrarnos cuál es el propósito de Dios para darnos esa palabra, hermano. Entonces, mis hermanos, el llamado es a llenarnos de la palabra de Dios, a instruirnos en su palabra, a escudriñar a las escrituras, para que podamos discernir los tiempos, para que podamos discernir
los pensamientos para que podamos discernir las intenciones del corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Bendiciones.